Buenas tardes. Hoy, este martes, quisiera compartir esta segunda carta a los Corintios, que es un complemento de la anterior carta que hemos estado profundizando. Si ustedes recordarán, en la primera carta Pablo responde a distintos problemas que se encuentran en la comunidad acerca de distintos temas como el matrimonio, el celibato, la unidad. Pero en esta ocasión Pablo, después de estar escribiendo acerca de estos temas, viaja a Macedonia y ahí recibe noticias de que hay nuevamente situaciones que aclarar con los corintios. Así que escribe esta carta cuando regresa a Éfeso. Normalmente todos los documentos del Nuevo Testamento se escriben en el siglo I, por lo cual es la parte más reciente de todo el Nuevo Testamento. Después de escribir esta carta, lo que busca, sobre todo la finalidad principal de Pablo, es una apologética de su ministerio apostólico, ya que se pone en duda su autoridad como apóstol de Jesucristo. Por eso es que busca, a través de esta carta, Pablo poder responder ante esas dudas que presentan los corintios sobre ello. Una de las cosas que llama la atención acerca de esta carta es el cariño y la cercanía con que Pablo ya habla a los corintios y les expresa su admiración y sobre todo ese amor que siente hacia ellos, ya que es una comunidad que él formó y comenzó a acompañar durante estos 3 años que estuvo cerca de esta ciudad. Una de las cosas que también en esta carta aparecen es cómo fue evolucionando el título a esta carta. Lo primero que se encuentra es un texto griego que llevaba el título de para los Corintios, inciso B. Literalmente se puede traducir como a los Corintios número 2. Este es el título de la epístola que aparece en los manuscritos más antiguos que existen, sobre todo en el siglo III después de Cristo. Hay otro título que aparece más amplio, que es la segunda epístola a los Corintios de San Pablo. No aparece sino hasta mucho después el título que hasta ahora se reconoce como la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En esta carta está algo escondido que va poco a poco desarrollándose, aclarándose a lo largo del desarrollo de la misma, que sobre todo es la defensa de Pablo de su apostolado, que va describiendo a lo largo de toda la carta. Una de las cuestiones que aparecen en la primera carta, que no está tan desarrollado y que después precisamente queda pendiente y en esta segunda carta Pablo quiere responder, es sobre todo a este grupo que quiere desacreditar su ministerio y autoridad como apóstol de Jesús. De ahí el que Pablo a lo largo de toda la carta va a buscar y a describir todo lo que él ha realizado a lo largo de su tiempo ahí en Corinto, y cómo les fue anunciado el Evangelio de Jesucristo, todas las penalidades o situaciones que vivió para poderles comunicar esta buena noticia, y sobre todo cómo habían llegado a ser tan queridos para él, pues ahora él los miraba como esa carta viva de Cristo hacia el mundo. Es por eso que en esta carta una de las expresiones que resumen cómo miraba Pablo a esta comunidad es esta que aparece diciendo lo siguiente: ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones. Es decir, Pablo ya llevaba en su corazón, en su historia,
todo lo que ha sido el desarrollo de esta comunidad y cómo fue formando esta comunidad cristiana y cómo fue haciendo de ellos discípulos de Jesús. Es por eso que principalmente en esta carta, toda la primera parte, después de agradecer, de reconocer lo que Dios había hecho en ellos, la segunda parte irá a descubrir cuáles son los temas, sobre todo a aclarar que es su ministerio apostólico. Se le considera que esta carta es una de las cartas más personales de Pablo. En ella hace hincapié principalmente en su propio ministerio, abre su corazón y revela sus motivos, su pasión espiritual y su amor entrañable por la iglesia. En el tiempo que me dio entre las dos cartas dirigidas a los Corintios, las relaciones del apóstol con aquella iglesia experimentaron algunos cambios importantes. El riesgo de la ruptura de la comunión, ya que precisamente en este tiempo se dan varios cambios a nivel político y social en esta ciudad. Como recordarán, hemos dicho que Corinto era una ciudad importante por su desarrollo comercial y su relación internacional con diferentes países y ciudades que le llevaban a ser un centro importante de encuentro entre muchas personas. De ahí el que Pablo busca enviar esta primera carta para poder llevar a cabo un medio de unidad entre la primera comunidad, que ya después en la segunda carta no se llega a mencionar tanto. Es posible que los consejos y amonestaciones que Pablo tuviera busca que quedara superada esta situación de división que se daba en la comunidad. Fueron otros problemas más evidentes lo que suscitaron a Pablo a escribir esta segunda carta a los Corintios. Sobre todo se reconoce como una situación grave que afectaron profundamente a la vida del apóstol en las circunstancias que produjeron esa falta de reconocimiento de aquellos que él había formado y que poco a poco fueron diluyendo a la comunidad. De ahí el que Pablo pudiera estar durante todo ese tiempo pensando, orando y pidiendo al Espíritu las palabras necesarias que la comunidad necesitaba. Vemos que durante esta temporada de Pablo en Éfeso es una temporada donde también al apóstol le llevó a un cambio profundo en la forma de presentar el Evangelio de Cristo y sobre todo con la experiencia que había adquirido a lo largo de los primeros años en su formación y crecimiento espiritual. Una de las cosas que aparece sobre todo en esta segunda carta es este pequeño grupo de oposición que tenían contra él, donde se había abierto toda una discusión acerca de su ministerio y sobre todo puesto en duda que el evangelio que él anunciaba era el evangelio de Cristo. Por lo cual es posible que en Éfeso, después de haber escrito la primera carta a los Corintios, el apóstol viajara por segunda vez a Corinto, la capital de Acaya, y ahora en ella habla que por tercera vez se está preparando para ir a verlos. Sobre todo en el capítulo 12 y 13 vemos la intención de Pablo de poder llegar y volver a ver a sus discípulos que había formado y que había acompañado en su crecimiento espiritual. Aquella segunda visita intermedia entre la composición de estas dos cartas aparece un viaje de ida y vuelta que precisamente está expresado en esta segunda carta, donde Pablo expresa su amargura y tristeza al ver la problemática de la duda de su ministerio, ya que durante todo este tiempo
Pablo la única intención que muestra en la carta es anunciar a Cristo. De ahí el por qué insiste de que él también fue enviado como los apóstoles a anunciar la buena nueva y sobre todo a los gentiles. Es por eso que Pablo en esta segunda carta nuevamente manifiesta cómo fue su llamado y vocación a ser apóstol de Jesús. Uno de los datos que llama la atención cuando describe su vocación como apóstol es que en el detalle de su vocación pone otros detalles que en las primeras redacciones que comentó en la primera carta a los Corintios no aparecen. Y precisamente es para poder manifestar con toda claridad que fue el mismo Jesús que murió y resucitó, y que una vez resucitado se le apareció camino a Damasco. ¿Y cuáles eran sus intenciones al ir ahí? Ya que llevaba cartas para apresar a todos aquellos que seguían el camino, ¿no? Que así se le llamaba a los primeros discípulos que iban convirtiéndose al cristianismo. Ustedes recordarán que es hasta Antioquía donde ellos van a ser llamados cristianos. Pero el primer nombre con el que se dirigían a los cristianos era seguidores del camino, ya que Jesús mismo se presenta como yo soy el camino. De ahí que en esta segunda carta vemos, digamos así, el corazón abierto de Pablo. ¿Por qué digo que el corazón abierto de Pablo? Porque vemos en esta carta cómo él expresa sus sentimientos más profundos acerca de esta comunidad. Y de hecho, en alguna parte de esta carta llega a expresar, y lo dice así: se los digo ahora con lágrimas en los ojos. Es decir, Pablo está sorprendido de que después de todo ese tiempo de esa formación y acompañamiento que llevaba con los primeros cristianos en Corinto, pongan en duda su ministerio a causa de este pequeño grupo de judíos con el cual pues dicen que no fue él de los 12 que fueron llamados por Jesús, ni tampoco después alguno de los cuales pudiera sustituir a estos apóstoles una vez que estos murieron. Por lo cual pues había esa duda de parte de estos judíos al decir que todo lo que él hubiera dicho acerca del Evangelio de Cristo pues estaba puesto en duda. De ahí el que Pablo manifiesta, lleno de tristeza y amargura, cómo él fue también llamado por Jesús para poder acercar el Evangelio a todos los gentiles. Él tenía todos los argumentos y los medios necesarios para poder manifestar y defender su ministerio como apóstol. Pero vemos que ante ese intento de desprestigiar su ministerio y poner en tela de juicio su autoridad apostólica y la de sus colaboradores, porque ya en esta segunda carta a los Corintios, él ya tiene cabezas de comunidad que él ha formado para acompañarlos. De hecho, en esta carta aparece ya el nombre de Timoteo, que fue uno de sus grandes colaboradores, Silas, Priscila y algunos otros que después de él haber acompañado, ahora también pues los pone como cabezas de las comunidades que él va formando. De ahí el que esta segunda carta pues tiene más esa intención. Después de anunciar la buena nueva de Jesús, la segunda parte pues la tratará de responder ante todas las preguntas y dudas que ponen acerca de su ministerio. Es por eso que Pablo, una vez que regresó a Éfeso, después de ese viaje que hace a Macedonia, vuelve a escribir a los Corintios dando origen a esta segunda carta. Y sobre todo vemos que la personalidad que aparece o el sentimiento que se va desarrollando a lo largo de esta carta es la de un Pablo dolido
y sorprendido ante la situación. Y como más tarde él mismo va a comentar, por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribo con muchas lágrimas. Es una de las cartas más emotivas de Pablo, ya que pues, los corintios habían sido para él una comunidad que a lo largo de su formación habían llegado a ser tan queridos para él, ya que como recordarán, como habíamos desarrollado en la anterior exposición, Corinto era una ciudad que tenía, precisamente por ser una ciudad comercial, tenía bastantes templos dedicados a todos los dioses posibles que pudieran existir y a todos los dioses en los cuales se creía en aquel tiempo, por lo cual no fue un apostolado fácil para Pablo, ya que al llegar y anunciar a Jesucristo, pues los corintios pudieron aceptar, digamos, el anuncio de Pablo, pero como un Dios más que existía entre todos ellos. Y posiblemente, pues para no tener dificultad a lo mejor con él, pues igual le construían pues otro santuario entre todos los que ahí habían. Por lo cual para Pablo pues fue un camino difícil de pruebas, de persecuciones, incluso de rechazos por parte de los primeros cristianos que se fueron acercando al anuncio de la fe, para poder desterrar del corazón de ellos esta presencia de estos dioses, ¿no? Y sobre todo poder llevar a Jesucristo como el único y verdadero Mesías enviado por parte de Dios para la salvación y redención de todos. De ahí el que en esta segunda carta pues es lo que va a expresar acerca de Jesús. Se puede decir que en varios comentaristas, cuando se han acercado al estudio de esta carta, posiblemente dicen que del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 1, fue una primera fragmento de esta carta que Pablo escribió y que después desarrolló todos los demás capítulos, ya que en estos tres capítulos, aparece el tema central de la carta y su defensa de su ministerio, así como también como el punto esencial que Pablo quería expresar cuando lo escribió. De ahí el que se puede creer que en un primer momento existió este fragmento como la carta y que después, a lo largo del desarrollo que fue él mismo haciendo, escribió los otros fragmentos hasta formar la segunda carta a los Corintios que nosotros hoy conocemos. La persona encargada de llevar a Corinto la carta con lágrimas fue otro de sus colaboradores que después aparecerá más adelante, que es Tito, compañero y colaborador que también fue evangelizado por Pablo y que dedicará también algunas palabras en sus cartas. En esta ocasión el apóstol decidió quedarse en Éfeso. Decidió que pronto se vio frustrado por tener que abandonar la ciudad súbitamente a causa del alboroto promovido por el platero Demetrio. Cuando Tito volvió a encontrarse con Pablo, pudo comunicarle la buena noticia de que la situación en Corinto había mejorado. Los creyentes lamentaban lo sucedido y al parecer se sentían sinceramente arrepentidos. Esta información, sin embargo, llegaba acompañada de otras no menos gratas, sobre todo la presencia de un grupo de judaizantes, quizá procedentes de Jerusalén, que no cejaban en su empeño de destruir el desprestigio de Pablo en Acaya y de menoscabar su autoridad como apóstol. A pesar de ello, en términos generales, la presencia de Tito había traído tranquilidad al corazón del apóstol.
Y de ahí podemos concluir cómo estructuró Pablo al escuchar estas noticias de Tito de lo que sucedía en Corinto. La carta comienza primero con una introducción bastante larga que va del capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 11, donde da paso al cuerpo principal dividido en 3 secciones. La primera sección va del capítulo 1 hasta el versículo 12 hasta el 7, versículo 16. Otra parte de la segunda sección va del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15, y la última sección va del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10. Esta última sección es la que es considerada como la más antigua y que centra toda la problemática que Pablo quiere responder y deja en claro su defensa como apóstol de Cristo. Y después concluye con algunas palabras de despedida y una doxología. Sabemos que una doxología es una oración donde realza la gloria y el honor dadas a Dios o a Jesucristo, que está presente en el capítulo 13, versículos del 11 al 14. En la primera sección, en el capítulo 1, versículo 12 al 7, versículo 16, Pablo reflexiona sobre el estado de sus relaciones con la iglesia de Corinto y expone las razones que tuvo para desistir de sus deseos de ir a visitarla. Sobre todo lo desarrolla en el capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 17. Vemos cómo él defiende apasionadamente su ministerio apostólico, que él llama ministerio del Espíritu, en el capítulo 3, versículo 8, y de la reconciliación, capítulo 5, versículos 18 al 20. Por cuanto también Dios nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. Capítulo 5, versículos 11 al capítulo 6, versículos 10. Y exhorta a los creyentes a vivir limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. En el capítulo 6 y 7 desarrollará sobre todo esta exhortación, donde invita a los corintios a dejar sus antiguas costumbres y tradiciones de ofrecer su vida, su diezmo y todo lo que ellos realizaban a sus antiguos dioses que se desarrollaban en esta ciudad. En la segunda sección, que va desde el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15, consiste en un llamamiento a la solidaridad con los cristianos de Jerusalén. Es sobre todo esta colecta que Pablo va a exhortar realizar y expone cómo ellos están atravesando una etapa difícil, sobre todo en necesidades materiales, y empieza a hablarles de que ellos también son hermanos suyos y que necesitan de su ayuda. Lo vemos sobre todo en la carta a los Romanos, que también habla sobre esa situación, en el capítulo 15, versículo 26. Si ustedes recuerdan, en esta carta a los Romanos, cuando la estuvimos profundizando, Pablo habla de esta colecta que va a realizar en favor de los cristianos de Jerusalén, sobre todo por la situación que habían vivido después de esta persecución que habían realizado contra ellos y de esta invasión que hacen sobre la ciudad y que empiezan a destruir todo lo que en ella estaba fijo. Es por eso que el apóstol se fiaba poco de la generosidad de los corintios, a quien entusiasmado al principio veía con el ánimo de ayudar, pero solamente a los creyentes de Judea, es decir, a una parte
de los judíos cristianos convertidos. De ahí que después en la tercera sección, capítulo 10 al capítulo 13, sobre todo va a hablar de su ministerio como apóstol y defiende su derecho de ser considerado así, respetando esta categoría. Y se refiere sobre todo a todo lo que él ha pasado para poder defender su ministerio y sobre todo su ayuda al crecimiento de la fe. Por eso yo les invito a que al acercarse en esta carta podemos descubrir realmente lo que es la persona de Pablo, su pasión por Cristo y por el Evangelio. Que ojalá María nos ayude también a poder ser como él y poder anunciar con ese entusiasmo el Evangelio de Jesucristo. Buenas tardes y que Dios les bendiga.